En el cual estamos tratando de resolver esta función cuadrática, de buscar los elementos más importantes. En el video anterior encontramos las raíces y encontramos la ordenada al origen, que ya las dejé acá escritas en el pizarrón. En este video vamos a centrarnos en encontrar eje de simetría y vértice, para después poder hacer en el último video la tercera parte, que es graficar. Que una vez que nosotros encontremos esos elementos que nos están pidiendo, va a resultar mucho más fácil. Encontrar el vértice y encontrar el eje de simetría es bastante más sencillo que encontrar las raíces. Vamos a aplicar también una fórmula, pero va a ser una fórmula mucho más simple. Así que espero que este video vaya a ser más cortita. Primero, vamos a encontrar el vértice, porque a partir del vértice vamos a poder encontrar el eje de simetría. Vamos a definir qué es cada una de estas cosas. El eje de simetría es una recta. La función cuadrática tiene como gráfica una parábola, y la parábola es siempre simétrica respecto de una recta. Es decir, a dos lados de la recta va a ser exactamente igual. No puede pasar, por ejemplo, que una función haga esto, tenga el vértice acá y después se haga más así. Esto no es una función cuadrática. Siempre, si viene bajando de una forma, después cuando suba va a subir de la misma forma. Entonces, eso va a hacer que vaya a haber una recta, en el caso de una función va a ser vertical, que me va a decir que si, por ejemplo, a esta altura tengo esta distancia, del otro lado la distancia tiene que ser exactamente igual. No puedo tener esta distancia de un lado y esta distancia del otro. Por eso se llama eje de simetría. La función va a ser simétrica a ambos lados de esa recta. Después, igual, esto es simplemente la explicación para que ustedes sepan qué estamos buscando. Porque después van a ver que esto va a ser súper simple encontrarlo. Es una recta vertical. En toda función el eje de simetría va a ser una recta vertical, y las rectas verticales tienen como ecuación x igual a un numerito, y lo que nosotros vamos a tener que encontrar es ese numerito. El vértice es un punto, es decir, yo tengo esto dibujado acá, el vértice es este punto de acá. El vértice puede ser un máximo o puede ser un mínimo, va a depender de la forma que tenga la función. Pero siempre es este punto donde, fíjense, acá venía bajando y empezó a subir. O si la función venía subiendo, va a llegar a un punto en el que deje de subir y empiece a bajar. Entonces fíjense que es un punto súper importante cuando yo tengo que graficar la función. Porque me dice hasta dónde estoy subiendo y cuándo empieza a bajar, o me dice hasta cuándo estoy bajando y a partir de ahí empieza a subir. Entonces es una cosa súper importante para poder graficar. Y como es un punto, ¿sí? Es un punto, todo punto tiene dos partes, dos coordenadas. Una coordenada en X y una coordenada en Y. Entonces nosotros lo que vamos a tener que encontrar es esos dos números. ¿Cuál es el valor de X? ¿Cuál es el valor de Y? Lo que vamos a utilizar es una fórmula, una sola fórmula, que me va a permitir encontrar el valor de X del punto. Y después voy a utilizar ese valor del punto, ese valor de X, para encontrar la Y del punto. Entonces, el vértice va a ser un punto. Y un punto lo escribo como paréntesis, la coordenada en X, que le pongo X con una B corta acá abajo para que se sepa que es la X del vértice. Y otro punto que va a ser la Y del vértice, otro número, perdón, que va a ser la Y del vértice. Entonces vamos a utilizar una formulita que es muy sencilla, mucho más, o sí, digamos, está basada en la fórmula de las raíces, pero es mucho más sencilla, porque es la fórmula de las raíces sin toda esa parte fea de la raíz cuadrada. Recordemos, la fórmula resolvente era menos b más menos toda la raíz cuadrada, y esa es la parte que no escribimos, dividido 2 por a. Recordemos acá que es por... No hace falta poner ese punto, pero yo lo escribo para que recordemos
que es un perdón, esto no es y, esto es la x del vértice. Perdón. La x del vértice es menos b sobre 2 por a. Entonces, reemplazo con los valores que encontré, por eso no lo borré. Menos b, o sea, el opuesto de b. Al valor que tengo de b le cambio el signo. Como acá tengo negativo, uso positivo, dividido 2, que viene de la fórmula, por, que viene de la fórmula, el valor de a, que como es negativo, utilizo paréntesis para encerrarlo. Resuelvo esto, 12 dividido 2 por menos 2, más por menos menos, 2 por 2, 4, 12 dividido menos 4, primero, más dividido menos es menos, 12 dividido 4 es 3. Entonces, la x del vértice es menos 3. Entonces, acá lo que hago es cambio eso que había puesto genéricamente, x del vértice, por su valor numérico, menos 3. Entonces, tengo un punto que tiene como abscisa, como coordenada en x, menos 3, y ahora tengo que encontrar cuál es la y del vértice. Para poder encontrar la y del vértice, lo que hago es reemplazar en la función general, en la función que me dieron en principio, el valor de x con este menos 3. Entonces, escribo la función como me dieron. Me dice menos 2 por x cuadrado, pero en vez de escribir x, voy a escribir el valor menos 3. Y eso está elevado al cuadrado, el cuadrado lo tengo que poner por afuera del paréntesis, y usé el paréntesis, no me voy a cansar de decirlo. Usé el paréntesis porque menos 3 es negativo. Menos 12, dice la función, por x, pero x es menos 3, entonces otra vez con paréntesis, menos 3, que no tiene ningún exponente, menos 10, dice la función. Entonces ahora resuelvo todo esto. Primero acá tengo que resolver la potencia, acá también cuidado con la jerarquía de operaciones. ¿Qué resuelvo primero? Las potencias. Entonces resuelvo. Me queda menos 2 por menos 3 al cuadrado, base negativa, exponente par, va a quedar positivo. 3 al cuadrado es 9, y como es positivo ya no hace falta que yo use el paréntesis. Si lo quieren seguir usando, no haría problema, pero no hace falta. Me queda menos 2 por 9. Ahora puedo resolver esta multiplicación. No vayan a hacer menos 2 por 9, menos 12. Tengo que resolver la multiplicación, jerarquía de operaciones. Menos 12 por menos 3, menos por menos va a dar más. 12 por 3 es 36, menos 10. Ya prácticamente estamos, me falta resolver la multiplicación. Menos 2 por 9, menos por más, menos 2 por 9, 18, más 36, menos 10. Resuelvo, menos 18 más 36 es 18 positivo, 18 menos 10 es 8. La y del vértice es 8, entonces en este espacio pongo ese 8. El vértice va a ser un punto, que va a ser el punto menos 3, 8. El eje de simetría es una recta vertical. Dijimos que tiene como ecuación x igual a un número. ¿Cuál es ese número? La x del vértice. Siempre la x del vértice va a estar ubicado sobre el eje de simetría. Entonces, con la misma operación que utilicé para encontrar la x del vértice, ya tengo también el eje de simetría, no tengo que hacer una operación aparte. Simplemente el eje de simetría es x igual a menos 3. Y se escribe así, es una recta vertical. X igual a menos 3. De esta manera llegamos al final del segundo video, ya tenemos todos los elementos. Tenemos las raíces, ordenada, el origen, vértice y eje de simetría. Entonces ya estamos preparados para, en el próximo video, hacer la gráfica de esta función.